Solo de Dios recibo órdenes. El viejo cronista apunta que tantas aflicciones acabaron por dar al hermano una solidez definitiva. Ya nunca el miedo golpearía sus puertas, salvo en algún que otro momento de excepción. Un buen día, continúan los cronistas, regresó Bernardone a casa y, como era de esperar, al ser informado que doña Pica había soltado al preso, ciego de cólera, la emprendió con ella estallando en un temporal de insultos, amenazas e invectivas. Doña Pica estaba preparada en la escuela franciscana y armada interiormente. Recibió, pues, aquella tempestad con el escudo de los fuertes, que es la paciencia. Ni pestañeó. Pietro dio por irremediablemente perdido al hijo en quien había depositado sus sueños de grandeza. En cuanto a recuperarlo, y sobre todo en cuanto a enderezarlo por el camino de la sensatez, no se hacía ninguna ilusión. Pero no podía tolerar que las extravagancias de aquel hijo terco y loco abatieran el prestigio de gran burgués que había adquirido con tantos años de esfuerzo. Un solo camino restaba: expulsarlo del país. Rodeado de vecinos y amigos, el mercader invadió el recinto de San Damián. Esta vez el hermano no huyó. Al contrario, aquello fue un espectáculo de belleza. Respirando paz, escudado en una indestructible libertad interior, con los ojos llenos de tranquilidad y dulzura, el humilde hermano salió al encuentro de su padre. Y cuando éste comenzó con sus consabidas amenazas y órdenes, el hermano, con suma tranquilidad y mirándole a los ojos, dijo: Messer Pietro Bernardone, no hay para mí otro Señor sobre los horizontes del mundo sino mi Señor Jesucristo. Solo de Él recibo órdenes. Ni el emperador, ni el podestá, ni Pietro Bernardone, ni las fuerzas de represión, ni los ejércitos de conquista, ni las energías aéreas que militan a las órdenes de la muerte, de la enfermedad o del infierno serán capaces de arrancarme de los brazos de mi Señor Jesucristo. Y con tono muy humilde y bajando la voz, añadió: Disculpe, mi señor, ahora ya pertenezco a las filas de Cristo y de la Iglesia. Viéndose perdido también en este terreno, el mercader le echó en cara no haber entregado el dinero de la venta del caballo y de las telas. El hermano no respondió nada. Se aproximó al mercader, lo tomó con cariño del brazo, lo introdujo en el interior de la ermita y con el dedo índice le señaló el hueco de la ventana. Después de 2 meses, todavía estaba allí intacta la bolsa de dinero que había rehusado el capellán. El viejo agarró la bolsa y se retiró en silencio. Ya que no podía recuperar al hijo, se le ocurrió que podría, al menos, recuperar otros bienes que el dilapidador tal vez habría repartido por ahí, quién sabe en qué ermitas o beneficencias. Se fue, pues, derecho al municipio de Asís y demandó judicialmente al hijo. Los cónsules enviaron alguaciles a la morada de Francisco para citarlo al tribunal. Con cortesía y humildad, el hermano dijo a los alguaciles: Mis señores, deben saber ustedes y también los cónsules que, por la misericordia de Dios, soy un hombre exento y libre. Los cónsules ya no tienen jurisdicción sobre mí. Soy siervo del Altísimo Señor Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia. Informado el mercader de esta situación jurídica y de que sólo un tribunal eclesiástico podría juzgar a Francisco, sin titubear se fue al instante al obispado y depositó en manos del señor Guido la querella judicial contra el hijo. Aceptó el obispo arbitrar en aquel litigio y envió un emisario para notificar a Francisco que compareciese ante él. El hermano se alegró profundamente. Con mucho gusto iré, dijo, porque el obispo es mi señor y padre de las almas. Se encendió de gozo la imaginación de Francisco. Le pareció que la escena que se avecinaba era como una ceremonia caballeresca en que los gentiles hombres hacen públicamente un juramento de fidelidad y obediencia a su señor. Ante el obispo y todo el pueblo de Asís, habría de celebrar también él una alianza con el Señor Jesucristo. Era un día de bodas. ¿Qué pretendía Pietro Bernardone con este comparendo? Al no poder expulsar a su hijo del territorio del municipio,
pretendía primeramente desvincularlo de la herencia paterna por decreto judicial, a no ser que el mismo hijo se desvinculara voluntariamente, y en segundo lugar, recuperar los bienes que todavía podían ser recuperados. Mucho más al fondo, sin embargo, la intención secreta del viejo mercader era desconocer al hijo, esto es, no reconocer desde ahora como hijo a aquel vástago desnaturalizado. De esta manera limpiaba su humillación. Como los árboles en invierno. Fue un momento lleno de hermosura y trascendencia. Pocos espectáculos en la historia del espíritu han tenido el marco y la vestidura, la originalidad y la significación que la escena de aquella mañana invernal. Todo así sacudió a la plaza Santa María Mayor, muchos por curiosidad y otros por el deseo de ver en ridículo al antipático mercader. La pequeña ciudad se estremeció hasta las raíces. Los que ahora se reían de Francisco, hoy llorarían emocionados. De alguna manera, ese día comienza a ser Asís la ciudad santa. A la hora señalada, la plaza estaba atestada de gente. En el centro lucía un trono adornado con el escudo episcopal. Casi simultáneamente hicieron su aparición el obispo Guido, Pietro Bernardone y Francisco. Un murmullo de emoción se encendió y se apagó en un instante. El señor Guido estaba sonriente, Pietro tenso, Francisco tranquilo. Los cronistas dicen que el obispo recibió a Francisco con mucho cariño. Este obispo, digámoslo de paso, fue privilegiado testigo de la epopeya franciscana, asistiendo inclusive a la muerte y canonización de Francisco. El prelado en funciones de juez dirigió primeramente su palabra al demandado, que era Francisco, diciéndole: «Hijo mío, una gran preocupación no exenta de amargura ha anidado en el corazón de tu padre. Está molesto por ti, por haber tú dilapidado inconsideradamente muchos de sus bienes. Como deseas ingresar al servicio de Dios, sería muy conveniente que, antes de dar este paso, todo quede en orden, devolviendo a tu progenitor lo que en derecho le pertenece». Bernardone miraba al suelo. Los limpios ojos de Francisco estaban fijos en el rostro del prelado, y la atención de la plebe no se apartaba un instante de los dos protagonistas. El prelado, dirigiéndose siempre a Francisco, continuó: «Tú no sabes si esos dineros han sido ganados en buena lid o si, por el contrario, fueron amontonados a costa del sudor de los débiles, en cuyo caso no sería justo que nuestras ermitas se levantaran con el precio de la sangre humillada. Hijo mío, devuelva a tu padre lo que es de tu padre. Con esta restitución se calmará su ira y verás florecer la paz en sus ojos. Por otra parte, deposita tus preocupaciones en las manos del Señor. Ten fijos tus ojos en los ojos de Dios. Llena tus cántaros de agua inmortal. Unta tu corazón con el aceite de la fortaleza. Espanta los miedos. Nada temas y verás cómo cada mañana, junto a cada ermita en ruinas, te encontrarás con un montón de ladrillos y piedras. Será obra del Señor». Francisco dio unos pasos hacia adelante y dijo: «Mi Señor, cumpliré todo lo que me pides y más de lo que me pides». Se hizo un silencio expectante en la concurrencia. Todos vivían ávidamente estos momentos y nadie quería perder ni el más pequeño detalle. Francisco hizo una pequeña reverencia, como pidiendo autorización para retirarse, y en un instante desapareció su pequeña figura, ingresando en el recinto de la casa episcopal a pocos metros de distancia. Una reacción de desconcierto se apoderó de todos los asistentes, incluso el obispo. Todos miraban como interrogándose mutuamente. En menos de un minuto, Francisco regresaba de la casa episcopal completamente desnudo, salvo una camisa de crin a modo de cilicio. Ante el espanto de todos, avanzó tranquilamente en medio de la multitud hacia el tribunal, llevando delicadamente en su mano el rebujo de ropas. Un silencio tenso y angustiado hizo presa de toda la concurrencia.
Francisco avanzó hasta Bernardone. Sin decir palabra, depositó a los pies del mercader con mucha delicadeza el rebujo de ropas y encima de la ropa puso la bolsita de dinero. Desnudo como estaba, se volvió hacia la gente y, perdida la mirada en el infinito, comenzó a hablar lentamente. Sus palabras venían de otro mundo. Habitantes de Asís y amigos de la juventud, comenzó. Ojalá mis palabras se grabaran a fuego en vuestra memoria. No hay en la tierra palabra que contenga tanta melodía como la palabra Padre. Desde que mi lengua comenzó a balbucir y mis pies a caminar, aplicaba esa bendita palabra a Pietro Bernardone, aquí presente. Le llamaba Padre y le daba de besos. Me miraba y lo miraba, me amaba y lo amaba. Él luchó para que yo fuera un gran mercader, tan grande como él. Pero aquel que desde la eternidad me soñó y amó, puso un muro a mi carrera de comerciante y, cerrándome el paso, me dijo: ven conmigo. Y yo he decidido irme con él. Ahora tengo otro padre. Ahí quedan, pues, a los pies de Pietro Bernardone, los bienes que de él recibí. Los vestidos, el comercio, la herencia y hasta el apellido. De ahora en adelante, a nadie en este mundo llamaré Padre mío, sino a aquel que está en los cielos. Desnudo vine a este mundo, y desnudo retornaré a los brazos de mi Padre. Los burlones que hasta hace un instante lo llamaban loco, ahora lloraban. Lloraba el obispo. Bernardone no sabía dónde mirar y luchaba para no dejarse contagiar por la emoción. Había tanta simplicidad y sinceridad, tanta fuerza de convicción en esta escena singular y única en la historia de las almas, que una inmensa impresión se posesionó del alma de la multitud. Debido a estos cambios bruscos que se dan en el alma popular, Francisco se apoderó de la atención ciudadana mucho más que cuando era considerado el rey de la juventud o un loco de atar. Las proezas que quería hacer en la Apulia las comenzaba a realizar en su propia tierra. La fama con la que otrora tan ardientemente soñó llegó ahora cuando ya nada le interesaba la fama. La ciudad estaba a sus pies. Podía repetir con Fray Juan de la Cruz: cuando menos lo quise, lo tuve todo. Bernardone se inclinó al suelo, tomó las ropas y la bolsa y, sin mirar a nadie, desapareció. Un murmullo de desaprobación surgió en el seno de la multitud y perduró largo tiempo. Bernardone llegó a casa llevándose clavada una penetrante espada forjada por la contradicción, ira, vergüenza y remordimiento, pues por muy roca que fuese, era imposible que no le alcanzara alguna gota de emoción. ¿Qué no daríamos por saber la reacción de doña Pica al informarse del gesto profético de su Francisco? Sin duda, como todo el mundo, no pudo retener las lágrimas. Francisco, desnudo, tiritaba de frío, pues eran los últimos días invernales. Cariñosamente se le aproximó el obispo Guido y lo envolvió entre los pliegues de su amplio manto. Guido, a quien tanto debe el franciscanismo, no retuvo consigo a Francisco ni lo orientó hacia el sacerdocio o el monasterio, cosa habitual en aquellos tiempos. Tuvo ese don divino que se llama sagacidad o perspicacia para intuir un futuro diferente para aquel joven original, y en lugar de darle consejos y orientarlo él mismo, lo dejó en las manos de Dios para que el Señor lo guiara personalmente por rutas inéditas. Cuando la concurrencia comenzó a disolverse y cada uno entre comentarios se dirigió hacia su casa, el obispo encargó a uno de sus sirvientes que se consiguiera alguna prenda de vestir para Francisco. Pronto regresó el sirviente portando en sus brazos un tabardo, una especie de capote de una sola pieza y sin mangas. Francisco pidió greda y con ella trazó una cruz sobre el capote. Luego se lo puso alegremente. Después se arrodilló a los pies del obispo. Éste le impartió la bendición. Francisco se levantó. Se abrazaron efusivamente los dos y, atravesando el portón más próximo de las murallas, el hermano salió de la ciudad
y se perdió en las primeras estribaciones del Subasio. Desnudez, libertad, alegría. Era el hombre más libre del mundo. Ninguna atadura lo vinculaba a nada. Nada podía perder porque nada tenía. ¿A qué temer? ¿Por qué turbarse? ¿Acaso no es turbación un ejército de combate para la defensa de las propiedades amenazadas? Al que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar? El hermano no tenía ropa, comida, techo. No tenía padre, madre, hermanos. No tenía prestigio, estima ciudadana, amigos, vecindario. Y ahí, en la tierra despojada y desnuda, nace y crece, alto, el árbol florido de la libertad. El pobre de Asís, por no tener nada, ni tenía proyectos o ideas claras sobre su futuro, ni siquiera ideales. Aquí está la grandeza y el drama del profeta. Es un pobre hombre lanzado por una fuerza superior a un camino que nadie ha recorrido todavía, sin tener seguridad de éxito final y sin saber qué riesgos le esperan en la próxima encrucijada. Por no saber nada, ni siquiera sabe de qué manera ser fiel a Dios al día siguiente. Le basta con ser fiel minuto a minuto, abrir un camino, paso a paso, golpe a golpe, sin saber cuál será el paso siguiente a dar. Acostarse hoy bajo las estrellas con la amapola de la fidelidad en la mano, sin saber qué amapola cortará mañana. Abrir los ojos cada mañana y ponerse solitariamente en camino para seguir abriendo la ruta desconocida. Cuando fallan todas las seguridades, cuando todos los apoyos humanos se han derrumbado y han desaparecido los atavíos y las vestiduras, el hombre, desnudo y libre, casi sin pretenderlo, se encuentra en las manos de Dios. Un hombre desnudo es un hombre entregado, como esas aves desplumadas que se sienten gozosas en las manos cálidas del Padre. Cuando no se tiene nada, Dios se transforma en todo. Dios está siempre en el centro. Cuando todos los revestimientos caen, aparece Dios. Cuando desaparecen los amigos, traicionan los confidentes, el prestigio social recibe hachazos, la salud le abandona, aparece Dios. Cuando todas las esperanzas sucumben, Dios levanta el brazo de la esperanza. Al hundirse en los andamios, Dios se transforma en soporte y seguridad. Solo los pobres poseerán a Dios. Al desaparecer la madre, el Señor acogió al hermano, apretó contra el pecho su cabeza y le dio más calor y ternura que la misma Madonna Pica. Al despuntar el día, todavía en el regazo de la Madre Dios, el hermano escuchaba las palpitaciones del mundo, abría los ojos y miraba a los ojos de las criaturas y como en el primer día de la creación, se sumergía en la virginidad del mundo. Y al faltarle los hermanos de sangre, todas las criaturas le eran dadas como hermanas. Y no hubo en la tierra hombre que fuera tan hermano, tan fraternalmente acompañado por las criaturas, tan acogedor y acogido por ellas. Nadie disfrutó tanto el calor del sol y del fuego, del frescor de la sombra y de las fuentes, del resplandor de las estrellas y de las alegrías primaverales. Al faltarle familia, la creación entera fue su familia y fueron su techo el cielo azul y la bóveda estrellada. Al tener a Dios lo tuvo todo, pero para tener a Dios tuvo que despojarse de todo. El hermano, al no tener nada, entra experimentalmente en la profunda corriente de la gratuidad. Lo recibe todo. No merece nada. Todo es gracia, el vestido, la comida, la mirada, el cariño, el consuelo. El que recibe todo no se siente con derecho a nada. Nada reclama, nada exige. Al contrario, todo lo agradece. La gratitud es el primer fruto de la pobreza. El hermano fue como el almendro, siempre abierto al sol, del cual recibe, gozoso y agradecido, la vida y el calor. Pero si el sol se oculta, no se queja, no hay violencia. Este es el segundo fruto de la pobreza, la paz, fruta con sabor a dulzura. Al no sentirse con derecho a nada,
el hermano se coloca a los pies de todos como el más pequeñito de todos. Para el hermano la humildad no consiste en despreciarse a sí mismo, sino en considerar a los demás como señores, para ser servidor de ellos, para echarse a sus pies, lavárselos, servirles en la mesa. Como al comienzo del mundo. En lugar de dirigirse hacia Foligno, el hermano tomó la ruta que conduce hacia Gubbio y comenzó a escalar los primeros contrafuertes del Subasio. Era todavía invierno, pero ya se insinuaban tímidamente los primeros avances de la primavera. El mundo estaba como Francisco, desnudo, puro, lavado, virgen. Un duro invierno había soplado como ráfaga despiadada sobre la plataforma de la creación y había desmelenado bosques y rastrillado lomas, transformando los jardines en cementerios. Las altas crestas del Apenino central estaban todavía coronadas de nieve. Quedaba también de nieve acumulada en algunas gargantas agrestes. Hace bien el invierno, pensaba el hermano. Fortalece y purifica. El invierno es la cuna de la primavera. Son valientes estos abetos, se decía a sí mismo. Se atreven a escalar tan alto y sin miedo porque cuando eran pequeños fueron duramente castigados por el cierzo y para no caer se afirmaron en las profundidades de la tierra. Bendita sea la pobreza y la desnudez y la incomprensión que nos hacen afirmarnos en Dios. El hermano estaba alegre como nunca. La primavera estallaba en sus venas. Era como si por primera vez su alma se asomara al universo. Todo le parecía nuevo. Nunca había saboreado tanto y agradecido tanto el tibio calor del sol. Le sabía a caricia de Dios. Acababa de librar la batalla decisiva. El Señor, en su misericordia, le había asistido y le había dado la victoria. Fue obra del Señor. Por su parte, el hombre es miedo e incoherencia, pensaba. Tenía la impresión de estar sumergido y braceando en el seno de la armonía universal. Su alma se había identificado con el alma del mundo. Una ignota felicidad se la había prendido a todo el ser y sentía unas ganas locas de cantar y sobre todo de agradecer. Simplemente estaba embriagado. Seguía caminando. De pronto pudo distinguir en el suelo un ciempiés que atravesaba despacito el sendero. Le nació al instante una profunda y desconocida ternura. Se agachó, puso delicadamente su dedo por donde tenía que pasar el miriápodo. El gusanito comenzó a escalar lentamente su dedo. Francisco lo miró y admiró largamente observando con atención sus mecanismos de movimiento. Luego se aproximó a un arbusto y con suma delicadeza y paciencia depositó el ciempiés en la hoja del arbusto, acordándose de que la escritura compara al crucificado con un gusano. Por todas partes estaban brotando pequeñas flores amarillas cuyo nombre no recordaba Francisco. Tuvo sumo cuidado de no pisar ninguna de ellas a lo largo del día en el subir y bajar las montañas. Cosa curiosa, ese día sentía un cariño inmenso hacia Dios, pero también la necesidad de canalizar ese cariño hacia las criaturas del Señor, sobre todo las más insignificantes. Dios se asoma, pensaba el hermano, por los ojos de las criaturas, preferentemente las más frágiles. Pero las criaturas en que más a gusto habita el Señor son, sin lugar a dudas, los mendigos y los leprosos. Estos son sus favoritos. Embajador del Rey. Sentía que su pecho estallaba por el peso de la felicidad y, no aguantando más, rompió a cantar. Lo hacía en francés. Cantaba canciones provenzales de caballería que había aprendido en otro tiempo. Más tarde comenzó a improvisar letra y melodía dedicadas al Señor. Al principio encontraba extraño todo aquello porque la voz rebotaba en los altosanos y el eco regresaba con cierta tardanza. Cuando se habituó a estos efectos acústicos, entrando completamente en trance de exultación, intercalaba gritos de gloria y gratitud al Señor Dios. Era el hombre más feliz del mundo.
Mediaba la tarde cuando alcanzó la profunda y áspera garganta que desemboca en el pueblecito de Caprignone, a medio camino entre Asís y Gubbio. De pronto, surgiendo nadie sabe de dónde, cayó sobre él una banda de salteadores intimándole: ¡Alto! Esto es un asalto. ¡Identifícate! Sin perder la alegría, el hermano respondió: Muchachos, soy la trompeta del emperador que va anunciando su llegada. Los salteadores, que siempre buscan suculento botín, cuando lo vieron estrafalariamente vestido, medio desnudo, con aquel ridículo tabardo, pero al mismo tiempo sin atemorizarse y con aquel desplante tan osado, dijeron: «Este está loco». Y descargaron su decepción sobre sus espaldas, lo zarandearon de un lado a otro y le quitaron el tabardo. Vieron a pocos metros un foso profundo, cubierto todavía de nieve, y empujándolo, lo arrojaron allá diciéndole: «Quédate ahí, afónica trompeta imperial». En este episodio tragicómico, el hermano en ningún instante perdió la paz. No resistió, no perdió la sonrisa, lo cual confirmó a aquellos forajidos que efectivamente había perdido la cabeza. Cuando se vio allá abajo hundido en la nieve, el hermano se dijo a sí mismo: esto mismo le sucedía a los antiguos caballeros que luchaban a favor del rey Arturo. Bienaventurado escogido el gran emperador para sufrir estas pequeñas aventuras por su gloria. Se levantó. Vio que la zanja era muy profunda y la salida muy difícil. Comenzó a trepar. Se caía. Hizo varios intentos. Se agarraba con las uñas a las piedras. De nuevo se caía. Después de muchos intentos consiguió salir. Se sacudió la nieve y el barro y miró en todas las direcciones para cerciorarse si todavía estaban los ladrones. No vio a nadie. Estos muchachos, pensó el hermano, asaltan y roban porque les falta pan y cariño. También ellos habrán de ser los favoritos de mi corazón. Primero los leprosos, luego los mendigos, después los asaltadores. En una palabra, los marginados de esta sociedad. Entre las ollas de la cocina. Pensando estas cosas y sintiéndose feliz por haber sido encontrado digno de sufrir por el nombre de Jesús, reinició el camino. Pronto se olvidó de la aventura y siguió cantando alegremente las glorias del Señor en francés. Pensaba que gracias a la misericordia del Señor, ni las mismas fuerzas del Averno serían capaces en este momento de atemorizarlo. Todo es piedad en Dios, añadió en alta voz. Caía la tarde. Tenía hambre, pues no había comido durante el día. Tenía frío, pues los salteadores se habían llevado su capote, dejándolo semidesnudo. Allá, a cierta distancia, había un monasterio de benedictinos. Se llamaba San Berecondo y pertenecía al distrito de Vallingueno. Allá dirigió sus pasos el hermano, no sabiendo exactamente si pasaría varios días o solamente la noche. Llegó allí, golpeó la puerta y salió un monje. «Soy un pobre de Dios que desea servir al Señor», dijo humildemente Francisco. «He quedado sin casa y sin vestido. Desearía que, en nombre del amor, me dieran la gracia de trabajar y ganarme el pan de cada día, y si fuera posible, alguna ropa». Allí pasó varios días. Los monjes lo pusieron a trabajar en la cocina. Como el hermano no daba explicación alguna de su identidad, los monjes acabaron por considerarlo como un tipo raro, pero no peligroso. Le dieron una celda retirada para dormir, con pocas mantas. Casi toda la noche la pasaba con el Señor, como en luna de miel. Apenas dormía y era inmensamente feliz. Durante el día trabajaba entre las ollas de la cocina, participando de la comida común. Pero no le dieron ropa para cubrir su semidesnudez. Al parecer, los monjes lo trataron en todo tiempo como un pobre hombre, conforme a su apariencia. Decidió, pues, buscar otras vías para procurarse alguna prenda de vestir. Un día el hermano se cruzó en el claustro con el prior. Se arrodilló con reverencia ante él y le dijo: «Mi señor, te doy rendidas gracias por haberme dado trabajo y alimento durante estos días. Pido a mi Dios que todas las mañanas envíe el ángel de la paz sobre esta casa
para que la cubra con sus alas. Pido tu bendición para retirarme. Y el hermano se fue, semidesnudo como había venido. Dicen los narradores que este mismo prior, a los pocos años, cuando Francisco ya era famoso, fue a pedir disculpas al hermano por haberlo tratado con tal desconsideración en esa oportunidad. Y para gran sorpresa suya, Francisco le respondió que pocas veces en su vida había pasado días tan felices como en San Berecondo. Atuendo de peregrino. Al salir del monasterio, el hermano recordó el nombre de su gran amigo Federico Espadaluna, residente en Gubbio, el cual podría proporcionarle alguna vestimenta. Hacia allá dirigió, pues, sus pasos. En el camino fue desgranando reflexiones sobre los días transcurridos en el monasterio. Sí, pensaba el hermano, es bueno hacerse pobre y carecer de identidad. En este mundo solo se hacen respetar los atavíos vistosos, los títulos nobiliarios y, en nuestros días, los acaudalados comerciantes. Los pobres solo reciben desdén y, en el mejor de los casos, desconocimiento. Pero el Señor se hizo pobre, añadió en voz alta. Durante el camino muchas veces sintió tentación de murmurar interiormente contra los monjes de San Berecondo, pero al instante ahogaba en vivo la tentación, diciéndose en alta voz: los pobres no tienen derechos, solo agradecen, no reclaman. ¿Cuándo llegará el día, siguió pensando, en que sienta la perfecta alegría de sufrir tribulación? Llegó, pues, a Gubbio, ciudad noble y de empaque aristocrático. Al pasar por las calles, las gentes se reían de su extraña catadura, pero el hermano no se molestaba por eso. Es normal que se rían de mi figura, pensaba. Dirigió sus pasos hacia la hidalga familia de los Espadaluna. Fue recibido con los brazos abiertos. Francisco les habló de un cofre de oro donde se guardan esmeraldas de desconocida tonalidad, de la ternura de Dios que ninguna mujer de la tierra, sea esposa o madre, puede impartir, de la libertad de las aves, de la paz de un atardecer, en suma, de la riqueza de la pobreza. Profundamente conmovido quedó Messer Federico. El hermano se dejó vestir por los Espadaluna con el atuendo con que se cubrían en aquellos tiempos los peregrinos y ermitaños, a saber, una túnica con cinturón de cuero, zapatos y un bordón de caminante. El hermano quedó vivamente conmovido y con palabras sencillas les manifestó su gratitud. Se despidieron y el hermano emprendió el regreso a Asís. Es difícil tener dinero y ser libres, se decía a sí mismo en el camino. Hay ricos, sin embargo, cuyo corazón contiene ternura y piedad, como mis amigos Espadaluna. Sobre todo, es un regalo tratar con ellos porque lo hacen con estilo de alta cortesía, y la cortesía es el lenguaje de los ángeles. Mi Señor Jesucristo piensa, no obstante, que el paraíso está en la otra orilla, que la riqueza es un remolino casi irremediable donde los ricos se ahogan sin poder llegar a sus riberas. Eso es verdad. Pero la piedad de mi Dios es mucho más potente que los remolinos irremediables. Para Dios nada es imposible. También los ricos serán salvados. Y añadió en voz alta: la misericordia del Señor es invencible. Con entrañas de madre. Al llegar a Asís, no se fue directamente a San Damián, sino a San Salvatore de Leparetti, donde estaban sus amigos, los leprosos. La ternura que había recibido del Señor la tenía acumulada y reservada para derramarla completamente entre los dolientes. Era una necesidad. Cuando los hermanos cristianos lo vieron entrar, dieron un salto de alegría. Se divirtieron haciendo bromas con aquella vestimenta de peregrino y le felicitaron porque también ellos habían sido informados de lo sucedido en la plaza ante el obispo. Predilectos de mi Señor Jesucristo, comenzó diciéndoles, hace varios meses, cuando yo llegaba aquí, venía cargado de monedas porque todavía era hijo del gran mercader Bernardone. Pero ahora que soy hijo de mi Padre Celestial, os traigo entrañas de madre. Y ahora quiero contaros una historia. Una vez, allá en el cielo, el Señor llamó al arcángel más brillante y le preguntó: adivina, ¿quiénes son mis predilectos en el mundo?
Los niños, respondió el arcángel. Mucho los quiero, respondió el Señor, pero no son ellos. Los pobres, prosiguió el arcángel. Me encantan los pobres, pero hay otros más queridos. Los hermanos cristianos, dijo el arcángel. Ellos son, exclamó el Señor levantándose el asiento. Ellos son los que más me recuerdan a mi hijo sumiso y entregado a la muerte. Los leprosos se emocionaron mucho. Algunos lloraban. Pasó varios días entre ellos. No habrá en el mundo madre que haya tratado a su pequeño enfermo con tanta delicadeza. El cariño le brotaba como rocío de las manos, de los ojos, de la boca. Les lavaba los pies, les vendaba las heridas, les extraía las escamas, les tocaba las heridas, a lavarlas, con la máxima cautela para evitar el dolor. Sabía los gustos de cada cual en cuanto a las comidas. A la hora de lavarles los pies, sabía a quién le gustaba agua más tibia o más caliente. Había aprendido la historia personal de cada enfermo. Francisco tenía la vivísima impresión de estar tocando a Jesús mismo, de estar aliviando sus penas o sanando sus heridas. Permanecía en pie hasta altas horas de la noche, lavándoles la ropa. Se levantaba temprano, barría la casa, preparaba la comida. Quería que aquellos días fueran de fiesta para aquel hospital. Recordando. El Señor mismo le había ordenado reconstruir ermitas. Primero se había preocupado de restaurar las ruinas de las ermitas vivas. Una mañana, después de despedirse de los leprosos con un hasta luego, recorrió despacio la vereda que llevaba a San Damián. Desde que recibí la orden de construir ermitas, pensaba mientras caminaba lentamente, han pasado unas 7 u 8 semanas. ¡Cuántas maravillas, Dios mío, en tan poco tiempo! Parece una obra de mampostería levantada bajo el arco de la eternidad. Es la nunca desmentida e invicta misericordia del Señor, dijo en alta voz, más consistente que las montañas eternas. El hermano iba recordando y rumiando una por una las aventuras sucedidas desde entonces y sentía ganas de llorar de pura gratitud. Caminando por la veredita que avanza bajo las murallas de Asís, mirando un poco hacia arriba y un poco hacia abajo y otro poco hacia adelante, de un golpe asomaba a sus ojos el escenario completo de todos los asedios de la gracia, de los regalos inexplicables que el Señor gratuitamente le había conferido en tan breve lapso de tiempo. No pensaba ingresar en un monasterio ni prepararse para el ministerio sacerdotal. El Señor lo había metido como un explorador por veredas solitarias e inéditas. Su futuro era como un día de niebla. Pero el que me metió en esta vereda, pensaba, sabrá conducirme de la mano por entre la niebla y la soledad. Se sentía libre, firme, feliz. Y así llegó a San Damián. En primer lugar se preocupó de buscar al capellán. Se arrodilló con suma reverencia a sus pies, le pidió la bendición, le explicó cómo el Señor le había mandado reconstruir ermitas, comenzando por la de San Damián, y cómo el obispo en el tribunal le había dado el estímulo y la bendición para dar cima a esta orden divina. No le convencían del todo estas explicaciones al anciano capellán. Luego se retiró al interior de la ermita para revivir delante del crucifijo bizantino aquel momento de inundación divina que había experimentado semanas atrás. Sin salir de la ermita, comenzó a proyectar los modos y medios para reconstruir los muros arruinados. Fue una quimera, se decía a sí mismo. No me explico cómo podía confiar en el dinero hace solo unas semanas. Sin duda, estaba ciego al pretender apuntalar la ermita con monedas sonoras y brillantes en la mano. Vana ilusión, dijo en alta voz. Son las manos, siguió pensando. El trabajo, el sudor, el amor, herramientas de la señora pobreza, las que construyen las obras del Señor. Aceite para la lámpara. Vestido al estilo de los ermitaños, lleno de alegría su corazón, subió el hermano la empinada vereda pedregosa y en pocos minutos alcanzó las primeras calles de la ciudad.
Con expresión de paz y serenidad en el rostro, recorría las plazas y los atrios de las iglesias. Para muchos, la mayoría, era indiscutiblemente el nuevo profeta de Dios. Algunos proyectaban cierta sombra de dudas sobre la rectitud de sus intenciones o la estabilidad de su cabeza. Para unos pocos, seguía siendo el loco de siempre y se reían de él en la cara. Frente a la sonrisa burlona de estos últimos, el hermano pensaba: es normal que no crean en mí. Con el dinero de su bolsillo mantenía, en otra época, el aceite de la lámpara que ardía ante el crucifijo. Ahora que no tenía dinero, comenzó a mendigar aceite de casa en casa. Conocía la casa de un propietario de grandes olivares en cuyos sótanos se elaboraba aceite. Allí se dirigió. Al aproximarse, vio que el vestíbulo de la casa estaba lleno de gente en animada charla. Eran sus viejos amigos. En un instante, desde las cenizas dormidas, se le levantaron los restos de su vanidad no del todo extinguida, paralizándole las piernas. Al punto retrocedió y se fue por otra calle. «Responde, hijo de Bernardone», se dijo a sí mismo. «¿Cómo se le llama a un caballero que reniega de su señor?». Y, diciéndose esto, se dio una vuelta en redondo, dispuesto a hundir en la sepultura aquellos despojos de vanidad mundana. Llegó, pues, a la casa. Saludó con naturalidad a los antiguos camaradas. Todos se alegraron del reencuentro. Francisco les dijo: «Amigos, la mayoría de la gente piensa que soy un santo. Os contaré lo que acaba de suceder. Hace unos minutos venía yo derecho a esta casa para pedir aceite. Cuando los vi, me dio tanta vergüenza que, como un cobarde desertor, me escabullí por una callejuela. Y si no fuera por la infinita piedad de mi Dios, sería capaz de peores alevosías». Sus amigos quedaron en silencio. Por amor del Señor, pidió un poco de aceite al dueño de casa. Este le dio varios litros y con esa preciosa carga descendió a la ermita. Estaba alegre, no por el aceite, sino por el triunfo sobre sí mismo. «Me pregunto», pensaba el hermano, «¿qué sería de mí sin la misericordia de Dios? La fiera, herida y todo, permanece agazapada detrás de la puerta, dispuesta en cualquier momento a dar el asalto. Pero el Señor es más fuerte que la fiera», añadió en voz alta. Una piedra y un premio. Todos los días subía a la ciudad, recorría las calles, reunía a la gente a su derredor. Les hablaba de la inexplicable felicidad que da el Señor Dios a los que se le entregan. Les cantaba antiguas canciones de caballería con palabras referentes a la nueva situación. E inventando un estribillo con una melodía adaptada, les decía así: «Quien me dé una piedra tendrá una recompensa. Quien me dé 2 piedras tendrá 2 recompensas. 3 recompensas habrá para quien me diere 3 piedras». Y formando ronda, les hacía cantar a todos, a coro, este estribillo. Y cargando a hombros piedras y otros materiales de construcción, descendía alegremente hacia su ermita. Necesitó madera para armar un andamio y la consiguió en pocos días. Subido a los andamios, comenzó la obra de albañilería. Los campesinos que trabajaban en los viñedos aledaños le ofrecieron gratuitamente varias horas de trabajo. Todos se sentían contagiados por la alegría de Francisco y la restauración avanzaba rápidamente. Algunos habitantes de Asís, sensibilizados por la transformación del heredero del gran burgués, se llegaban hasta allá para ver cómo iba aquello y se detenían a curiosear. Con buen humor el hermano los invitaba, diciéndoles: «Amigos, ¿qué hacéis ahí mirando? El reino de los cielos no es para los curiosos, sino para los que ponen manos a la obra. Subid. No puedo daros un maravedí de recompensa, pero vuestro corazón será visitado por la consolación». El capellán era de natural desconfiado. No se abría fácilmente y mantenía frente a los hechos o personas cierto aire de reticencia. Pensaba que, para abrirse, las cosas tienen que estar no solo probadas, sino comprobadas. También frente al hermano mantuvo esa actitud de reserva
y fue estudiándolo cuidadosamente durante varias semanas. No es justo, se dijo un día a sí mismo, nacido este muchacho en una cuna de encajes, criado entre las atenciones más exquisitas, habiendo abandonado las comodidades burguesas para vivir desnudo y pobre por el Señor. No es justo que yo mantenga con él esta actitud reservada. Un día lo llamó y le dijo: Hijo mío, acostumbrado a la vida regalada de familia rica, tus manos no estaban hechas para manejar argamasa y cantos rodados. El oficio de albañil es muy pesado. Te veo feliz, pero extenuado. No eres de roble. Temo que te domine la debilidad. Déjate querer, hijo mío, y permíteme que te cuide. Desde aquel día el anciano presbítero le preparaba esmeradamente los mejores guisos dentro de sus escasos conocimientos del arte culinario. Lo quiso más que a un hijo, y entre los dos surgió una profunda estima no exenta de cariño. Al anochecer, el hermano se retiraba al interior de la ermita. Pasaba largas horas derramando su alma ante aquel sereno crucifijo iluminado por el tenue resplandor de la lámpara de aceite. Por este tiempo, el hermano no tenía otros sentimientos que los de gratitud. Se sentía como un niño feliz conducido por la derecha cariñosa del padre. Hubiese estado la noche entera repitiendo: «Gracias, Dios mío». No tenía miedo de nada. No se preocupaba por el futuro que, sin embargo, era muy incierto. Todos los días encontraba tiempo para llegar a San Salvatore. Necesitaba volcar en los leprosos aquel mismo cariño agradecido que sentía por su Señor. Trataba de igual a igual con los mendigos que vagaban por las veredas del valle. Trabó honda amistad con ellos. Lo visitaban frecuentemente. Se sentaban, ellos y él, sobre sendas piedras y departían amigablemente. Los muros exteriores de la ermita pronto quedaron restaurados. Escudilla de mano. Una noche, mirando fijamente a los negros ojos bien abiertos del crucificado, el hermano se dijo a sí mismo: «Míralo, no en una cama, sino en una cruz. No vestido, sino desnudo, alimentándose como mendicante y durmiendo bajo las estrellas, nacido en una cueva y enterrado en sepultura ajena. Y tú, tratado y cuidado como un príncipe por un venerable sacerdote, no puede ser», dijo en voz alta. «Hijo de burgués», se dijo a sí mismo. «Recuerda, mendigo es aquel que recibe agradecido los restos de comida igual que los perritos, y como todo sin reclamar y sin hacer ascos. Si el Señor se hizo mendigo por tu amor, es correcto que tú te hagas mendigo por su amor. Desde mañana iremos, humildes y agradecidos, de puerta en puerta». Después de trabajar toda la mañana, al filo del mediodía subió a la ciudad y con una escudilla en mano golpeaba las puertas diciendo: «Por amor del amor, denme algo de comer». En pocos minutos aquella escudilla rebosaba de residuos de comida. La gente decía: «Y pensar que este mendigo era hasta ayer aquel magnífico señor que preparaba banquetes para sus amigos». Con la escudilla rebosante en la mano, transpuso las murallas y se sentó en una piedra bajo una leve sombra. En cuanto agitó un poco aquella mezcolanza con intención de comenzar a comer, se le revolvió el estómago y sintió ganas de vomitar. «Otra vez el burgués», dijo en alta voz. Y diciendo esto, se levantó y dejó la comida sobre la piedra para reponerse y superar aquella emergencia. «Siempre sucede lo mismo», comenzó a reflexionar. «Cuando no pienso en Jesús y estoy descuidado, surge el hombre viejo con sus instintos e impulsos y soy capaz de cometer felonías y hasta de escupir a los pobres. El hombre es arcilla pura, pero no hay que asustarse por eso», añadió. Poco a poco fue tranquilizándose y comenzó a pensar en Jesús. Con viva sensibilidad imaginaba a Jesús caminando, mendigando, hambriento, sediento, comiendo agradecido lo que le daban. Con estos pensamientos la presencia se apoderó vivamente de todo su ser,
cuerpo y alma, atención y sangre. «Como tú, mi señor», dijo en voz alta y regresó a la piedra. Tomó la escudilla y, sin dejar de pensar en Jesús, devoró rápidamente aquel extraño manjar, limpiando el plato, al final, con la lengua. Se levantó y comenzó a descender lentamente hacia la ermita de San Damián. «Prodigios del Señor, prodigios del Señor», repitió 2 veces en alta voz. «El corazón del hombre», pensaba, «debería ser un mar de asombro. Jamás la mente humana admirará suficientemente el brazo potente y amante del Señor Dios». El hermano sintió una alegría repentina, intensa como nunca, y muchas ganas de cantar. Una embriagadora primavera cubría el mundo con un manto de gloria. El hermano daba unos pasos y se detenía para enfrascarse en la palpitación general de la vida. Los cerezos en flor parecían reinas orientales. Ráfagas de suave brisa azotaban el rostro del hermano y éste respondía en voz alta: «Caricias de mi Dios». Pequeños lagartos verdes tomaban el sol sobre las piedras calientes. En cuanto sentían los pasos del hermano, desaparecían al instante. Los trigales comenzaban a adorarse. De repente la atmósfera se henchía de perfumes de romero y tomillo. El hermano aspiraba intensamente aquellos aromas, diciendo: «Regalos del Señor». Y así regresó a la ermita. «Hace 4 horas», pensaba, «que salí de aquí. Y en tan breve fragmento de tiempo, cuánta gracia, Dios mío, cuántos sucesos, cuánta maravilla. Pobre es aquel que pasa todo el día diciendo gracias», acabó pensando. «Bendíceme, Padre mío». Día a día se le veía al hermano enfrentado con nuevas pruebas. El Señor lo había metido en una vereda inédita y era normal que a cada momento se encontrara con recodos inesperados, con emergencias imprevistas. Cada frente de batalla le exigía una lucha y cada lucha lo iba curtiendo a fuego lento. En el caer de la tarde de aquel día entró el hermano en la penumbra de la ermita. Un sentimiento de gratitud inundaba su corazón como una cascada de muchas aguas. Abría las compuertas y no hacía sino desgranar palabras monótonas sobrecargadas de gratitud. Pasaban las horas. Poco a poco se hizo presente en su conciencia una viva inquietud. ¿A qué lado inclinarme? Puedo faltar a la cortesía, se decía a sí mismo, si rehúso la comida que con tanto cariño me preparaba el buen sacerdote. Puedo faltar a mi señora en la pobreza si todos los días tengo la comida servida a la mesa. ¿Qué hacer? Solo los que nada tienen pueden experimentar la libertad gratuita de aquel que alimenta pájaros y flores. Las aves son libres porque no tienen graneros. Solo los que reciben saben dar. Para amar hay que ser pobre. Es la pobreza la que transforma este mundo de intereses y espadas en un gran hogar en que unos dan y otros reciben, si bien los que dan son los que más reciben. Y por encima de todas las razones, concluyó levantando la voz, mi Señor Jesucristo se hizo pobre. A la mañana siguiente se fue derecho en busca del anciano capellán y después de besarle con reverencia la mano, le dijo: «Te ruego, Padre mío, me disculpes por la decisión que he tomado esta noche. Quiero experimentar viva y directamente el cariño del Padre. Él mismo me alimentará personalmente todos los días. Yo mendigaré de puerta en puerta como un hijo de Dios, sin salir nunca de las gozosas manos de la gratuidad. Mi Señor, excúsame por no poder asistir en adelante a tu amable mesa». Diariamente se le veía al hermano al filo del mediodía, recorriendo calles, golpeando puertas, llenos sus ojos de una profunda serenidad, alimentándose agradecido de lo que recibía de las manos del gran limosnero. Pasaron los meses, las lunas crecían y menguaban. Todavía le esperaban espinas dolientes en el camino. Una mañana de invierno, el hermano subió a la ciudad con intención de asistir a misa. Entró en la iglesia de San Jorge, lugar donde había aprendido a leer y escribir,
a poca distancia de su casa paterna. Por aquellos días habían caído grandes heladas y Francisco, con su vestimenta de peregrino, tiritaba de frío. De pronto, alguien le tocó en el hombro, diciéndole: «Tu hermano Ángel me envía a decirte si le puedes vender unas gotas de sudor». Siguiendo el mismo tono de la broma y sonriente, le respondió al instante: «Dile que lamento no poder complacerle, porque las tengo vendidas, y a muy alto precio, a mi Dios». Pasaron unos minutos y aquella ironía comenzó a dolerle hondamente. Las cosas de familia las sentía el hermano muy a lo vivo. Pero muy pronto reaccionó, pensando: ¿qué culpa tiene él si no ha sido visitado por el Señor? Sin duda, en su caso, yo haría cosas peores. Y este pensamiento lo consoló. Pero más que una broma de mal gusto de su hermano, lo que abatía profundamente a Francisco era la hostilidad de Pietro, su padre. Aferrado a la orgullosa categoría de los Bernardone, no podía soportar ver a Francisco mendigando de puerta en puerta. Era algo superior a sus fuerzas. Puede ser que Pietro no fuese tan inhumano como lo han pintado. Puede ser incluso que fuese un honorable ciudadano. Pero era un burgués lleno de prejuicios de clase, pagado de su apellido y de su condición de rico comerciante. Era, en suma, esclavo del orgullo de la vida, que consiste en identificar persona, dinero e imagen social y en erigir con todo eso una estatua, arrodillarse y rendirle sumisión. Era un esclavo, como la mayoría de los ricos. Siempre que se encontraban padre e hijo, cerca o lejos, en las calles de la pequeña ciudad, Pietro soltaba una sarta de maldiciones contra Francisco. A pesar de tantos progresos en la superación de sí mismo, a pesar de haber crecido tanto en el conocimiento de su amigo Jesús, el hermano no podía sufrir la maldición de su padre. Lo sentía vivísimamente, y no había nada que lo consolara en esos momentos, ni siquiera el recuerdo del crucificado. Entonces acudió a una estratagema tan sorprendente como original y llena de conmovedora ternura. Entre todos los mendigos, sus amigos, escogió al más anciano y cordial de ellos, llamado Alberto, y le dijo: «Mira, amigo mío, en adelante voy a quererte como a mi padre y te alimentaré diariamente con las limosnas que yo reciba. A cambio de esto, tú me acompañarás siempre por las calles, y cuando Pietro Bernardone me lance una maldición, tú serás mi padre querido. Me arrodillaré ante ti, pondrás tus manos sobre mi cabeza, harás la señal de la cruz sobre mi frente y me bendecirás». La escena era entre dramática y divertida y profundamente conmovedora. En las horas del mediodía, el hermano iba de puerta en puerta, acompañado a su lado de su padre adoptivo, como un perrito fiel. El viejo mendigo iba atento a ver por dónde hacía su aparición el orgulloso mercader. Cuando aparecía y maldecía al hijo, el hermano se echaba al instante a los pies del viejo mendigo. Juntaba las manos sobre el pecho e inclinando levemente la cabeza, le suplicaba: «Bendíceme, Padre mío». Hay en esta escena un denso contenido de ternura y humanismo. La ermita del bosque. Terminó la restauración de San Damián. Luego comenzó y terminó la restauración de otra ermita dedicada a San Pedro. Mientras tanto, iba también restaurando, mejor, instaurando en su interior la imagen de Jesucristo. La voz de Spoleto quedaba en la lejanía de unos 3 años atrás. Los sucesivos combates que habían tenido lugar en este entretiempo acabaron por darle al hermano una gran madurez y una paz casi inalterable. Hacía tiempo que acariciaba el proyecto de emprender también la restauración de una capillita perdida en el bosque central del valle, como a 2 millas de la ciudad. La capillita estaba casi devorada por plantas trepadoras y se veían grietas por todas partes. Pertenecía a los benedictinos del Monte Subasio, pero también ellos la tenían poco menos que abandonada. Por todo ello, a veces se preguntaba el hermano si valdría la pena emprender su restauración, pero como estaba dedicada a la Madre de Dios, a quien profesaba especial devoción,
Solo por este motivo acometió alegremente la nueva restauración. La ermita tenía y tiene 7 metros de largo por 4 de ancho. Como estaba solitaria en medio del bosque y se decía que era muy antigua, excitaba la imaginación de las gentes y se prestaba a leyendas populares. Se decía en Asís, y la versión era unánimemente aceptada, que, en vísperas de ciertas solemnidades, descendían de noche innumerables coros de ángeles que cantaban aleluyas a muchas voces y hacían grandes fiestas. Por esta razón, desde tiempo inmemorial, se la denominó Ermita de Santa María de los Ángeles. Se la llamaba también Porciúncula, porque según la tradición, antes de instalarse los benedictinos en el monte Subasio, habían residido provisionalmente allí, y para el buen cumplimiento de sus obligaciones monásticas, se les había asignado una pequeña porción de tierra. Francisco, pues, comenzó la reconstrucción según el método de las anteriores ermitas. Primero acumulaba material, principalmente ladrillo, cal, arena, yeso y argamasa. Luego buscaba voluntarios, armaba los andamios, fortificaba los muros arruinados, derribaba los más deteriorados y los levantaba. Primero restauraba las paredes exteriores, luego las interiores. Éxodo y asombro. La obra seguía adelante. Al principio, el hermano pernoctaba en San Damián. Muy pronto, sin embargo, quedó vivamente seducido por la magia de aquel entorno nemoso y resolvió permanecer en la solitaria ermita día y noche. Para su satisfacción completa, a media hora de camino se hallaban los predilectos de su corazón, los leprosos, y no mucho más lejos tenía la ciudad para mendigar el pan de puerta en puerta. Y en este ir y venir habría de encontrarse sin duda con sus queridos y viejos amigos los pordioseros. En suma, en la Porciúncula tenía todo: Dios, los pobres, el bosque. Era una soledad habitada por Dios y gobernada por la paz. No me extraña, pensaba el hermano, que los ángeles celebren sus fiestas en este paraíso. Pasaron varias semanas. La obra de restauración iba adelante, pero lentamente, porque, estando la ermita lejos de la ciudad, tenía menos colaboradores voluntarios. Pero el hermano no sentía ninguna prisa por terminarla. Al contrario, era tan feliz en aquel lugar que por este tiempo tomó la resolución de instalarse en aquella soledad en calidad de ermitaño. Como bien sabemos, por esos días el hermano no tenía proyectos hacia el futuro. No sabía el rumbo que su vida tomaría. Simplemente se esforzaba por ser fiel cada día y vivía a la espera de la manifestación de la voluntad divina. Manejando argamasa, cal y arena, el hermano dedicaba varias horas al trabajo, varias horas a los pobres y muchas horas a su Señor. Las lunas iban y venían. Francisco se sentía completamente feliz. A lo largo de estos meses sucedieron en su alma novedades profundas. El Señor había predestinado a Francisco para maestro de espíritus y conductor de pueblos. Si bien venía preparándolo desde años atrás para este destino, un poco antes de entrar el hermano en estas funciones, lo sometió a una preparación intensiva. Fue un éxodo. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo calificar el fenómeno? ¿Dónde clasificarlo? El pobre de Asís se hizo más pequeñito que nunca, más sumiso y dócil que un niño. Se dejó seducir. Fue sacado sin oponerse de sus propios abismos. Era como una hojita de árbol arrastrada por un río desbordado. Saltaron sus quicios, volaron sus pivotes de ajuste, estallaron los puntos de apoyo y centros de gravedad. Y el hermano salió, mejor, se dejó llevar. ¿Por quién? ¿Cómo llamarlo? Por algo que era más que admiración, algo distinto del vértigo. Se le podía llamar asombro. Midió la altura del Altísimo, y sin querer, y por contraste, midió su propia altura. Y así, a los pies del Altísimo, nació el poverelo. Y así también nació el sabio de Asís,
al adquirir la visión proporcional de la realidad. Dios, mundo, yo. Salida, asombro, fascinación, anonadamiento, espanto. Una impresión contradictoria. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Es pregunta, es respuesta, es admiración, es afirmación. Adorar, aceptar humilde y profundamente que el Señor sea altísimo y que el hermano sea pequeñito. Adorar, no resistir, sino aceptar todo maravillado y agradecido, comenzando por la propia pequeñez. Adorar, arrodillarse a los pies de la creación para lavar los pies, vendar heridas, poner a los gusanitos en lugar seguro, servir a la mesa, reverenciar lo insignificante, no despreciar nada, ser hermano mínimo entre los hermanos pequeños de la creación. Adorar, aceptar gustosamente que el presente sea el distante, y que aquel que es la esencia de mi existencia sea al mismo tiempo la otra orilla. Quedar quieto, mudo, estático, amar. Es la revolución de la adoración por la que caen todas las marcas y estallan las fronteras humanas. Después de la jornada de trabajo, el hermano descansaba mientras caía la tarde. Al salir las primeras estrellas, se disponía para tener su encuentro con el Señor. Nunca, pensaba el hermano, nunca la presencia divina es tan densa y refrescante como en el misterio de una noche. Generalmente se sentaba al pie de un alerce y se encorvaba hasta tocar las rodillas con su frente. Le costaba muy poco el concentrarse, se dejaba impregnar, no sabría cómo decirlo, por las palpitaciones y energías del mundo. Se sumergía gozosamente en los abismos del Altísimo y así pasaba muchas horas, a veces la noche entera, pronunciando con voz suave y asombrada, lentamente y con espacios de silencio, estas palabras. Señor, mi Dios. Señor, mi Dios. Solo eso decía, cada vez más pausadamente. Después se postraba en tierra de bruces, con los brazos extendidos, sumergido en la sustancia del mundo, y callaba el hermano. Mejor, nunca la adoración era tan profunda como en este momento en que nada decía. Muchas veces el hermano se levantaba desde el suelo y entonces adquiría una estatura sidérea. Un cielo despejado, pensaba el pobre de Asís, en un bosque nocturno es otra cosa. Contemplar las estrellas desde la base de los abetos, encinas, robles y castaños, bajo su espesa enramada, le causaba un embrujo difícil de explicar. Quedaba conmovido y agradecido. Es inútil, decía, hay que ser pobre. Los que viven en las habitaciones confortables, se decía a sí mismo, y los que duermen en lechos muelles, es difícil, casi imposible, que entiendan el lenguaje de las estrellas y el éxtasis del asombro. Solo los pobres son capaces de descubrir, asombrados, las insondables riquezas de la creación. Acababa diciendo, loado seas, mi Señor, por la libertadora y santa señora pobreza. El bosque y sus habitantes. Al recibir tanto, el hermano sentía necesidad de dar, y se daba, primeramente, a la creación misma. Y aquí aparece, explosiva, una segunda novedad, la sensibilidad para con las criaturas. Si bien en su naturaleza había una innata predisposición para vibrar con la belleza de un mundo, en estos tiempos le nació al hermano, desde raíces desconocidas, una corriente de ternura y simpatía para con todas las criaturas. En una misma vibración estaban envueltos Dios, las criaturas y Francisco en la más gozosa y alta fusión. Adquirió por este tiempo una especial capacidad receptiva, una hipersensibilidad de captación, no se sabría cómo decir, como si le hubieran nacido 10.000 tentáculos vibrátiles a modo de antenas receptoras, como si hubiese sido dotado de un mágico radar equivalente a 1.000 oídos y 1.000 ojos, de tal manera que distinguía perfecta y simultáneamente el movimiento de cada insecto, el frescor o tibieza del aire, las formas y colores de los helechos,
ortigas, musgos, líquenes, hongos, ricinos. Todo lo sentía y le causaba una embriaguez y plenitud difícilmente superables. Como dije, traía en su naturaleza una gran sensibilidad, pero en ese tiempo se le intensificó más allá de toda medida. Y sobre todo, le nació algo así como piedad o ternura para con las criaturas pequeñas, sobre todo las más indefensas. Un día salió por el bosque y se encontró de improviso, entre unos arbustos muy tupidos, con una hermosa telaraña. Se detuvo. La estudiaba y admiraba. De pronto cayó en la red una mosca incauta que comenzó a agitarse violentamente para liberarse de aquella red. Súbitamente apareció una araña con varios ojos dispuestos en arco, 4 pares de patas y abdomen abultado. Con increíble rapidez se abalanzó sobre la mosca, la atrapó y desapareció arrastrándola. El hermano quedó admirado de la destreza de la araña. Pocos segundos después le invadió una gran tristeza y no sabía exactamente por qué. En ese momento sintió profunda aversión contra la araña y levantó la mano para destruir aquella hermosa red tejida con tanta simetría y belleza. Pero se detuvo y se dijo en alta voz: no destruir nada, no despreciar nada. Reprimió sus sentimientos de aversión y no quiso seguir pensando. Se retiró de allí con paso bastante acelerado y con el alma en silencio, mientras decía en voz alta: todo está bien. En general le causaba honda pena ese holocausto biológico por el que unas criaturas se alimentan de otras criaturas. No le gustaban, por ejemplo, las aves de rapiña, y cuando las veía, en lugar de admirar su vuelo, miraba a otra parte. Le parecía, sin embargo, que esta pena era una especie de censura a la sabiduría de Dios, que había organizado así la vida. Por eso nunca quiso reflexionar sobre ese problema biológico. Simplemente cercenaba el pensamiento. No obstante, le regresaba la tristeza cuando observaba la captura de un animalito por otro mayor o más agresivo. En este caso sofocaba la tristeza repitiendo varias veces en voz alta: nosotros no sabemos nada, todo está bien. Había épocas del año en que no necesitaba marchar a la ciudad para mendigar el alimento. El Señor mismo le preparaba la comida en el bosque. Según las estaciones, se alimentaba de fresas silvestres, moras de zarzales, tiernas yemas de árboles primaverales, raíces de algunas plantas. A cada fresa que comía, sobre todo cuando eran grandes, decía en alta voz: gracias, mi señor. Satisfecho, volvía a la ermita pensando cómo el hombre ha hecho de la vida una enorme complicación, cuando los hijos del hombre podrían vivir tan simplemente de la madre tierra. Cuando se sorprendía, sin embargo, a sí mismo pensando estas cosas, cortaba al instante el pensamiento porque le parecía que el primer mandamiento de la creación era no despreciar nada. Y cuando se volvía sobre sí mismo, tenía una aguda impresión de que él sabía menos que los demás. Cada salida al bosque, sobre todo en los días de sol, era una asombrada explosión. Descubría 1000 mundos. Cada metro cuadrado era un abismo de misterio y novedad. Las cosas más insignificantes, que a otros nada les decían, el hermano las acogía maravillado y agradecido. Le parecía que el hombre no es el rey de la creación, sino el hermano más pequeñito, porque era el único que podía admirar, y al admirar, el hombre se torna, sin pretenderlo, más pequeño, más hermano, más humano. También esto es adorar, pensaba. No se sabe por qué, el canto de los grillos le causaba una sensación especial, como si su ser entero, a modo de arpa, entrara en una reverberación casi cósmica. Avanzaba por el bosque muy despacio, casi sin pisar el suelo, para no asustar al insecto. De pronto, su pie pisaba algún palito y éste se quebraba. Con el chasquido, el canto del grillo callaba. Francisco permanecía inmóvil. Muy pronto, sin embargo, rozando sus élitros, irrumpía de nuevo el insecto en su agudo canto. El hermano llegaba muy cerca y permanecía largo rato, con la boca semiabierta, escuchándolo atentamente.
Maravillas del Señor, decía con voz suave y regresaba a su lugar. Un día se encontró con un fenómeno curioso. Sobre el pasto verde había abierta una hendidura larga y fina como el filo de una espada. El hermano se agachó para observarla de cerca. Era un tajo abierto por las hormigas por donde iban y venían para sus faenas. Se arrodilló el hermano y se inclinó para estudiar muy de cerca aquella nueva maravilla. Quedó asombrado de tanta actividad. Las hormigas cargaban a hombros briznas de hierba de un volumen 5 o 6 veces superior al de su cuerpo. Trabajaban incansablemente con una organización impecable, en perfecta hermandad. Salían a la superficie desde galerías subterráneas y allá regresaban con su carga. Lleno de admiración, exclamaba el hermano suavemente: «Señor, Señor». Después, sin darse cuenta ni proponérselo, comenzó a pensar que tanta maravilla de organización y trabajo era solamente para hacer provisión de comida para el futuro. Le pareció que en aquel afán se escondía algo de avaricia y bastante falta de fe. Sobre todo, le pareció que esa conducta era contraria a la opinión de Jesús, que decía que a cada día le bastaba su afán. Se le congeló la admiración por las hormigas, y cuando comenzaron a asaltarle pensamientos adversos hacia ellas, se levantó rápido para no ceder a la tentación y se marchó en dirección a la ermita, mientras decía con voz alta: «Todo está bien». En el camino iba pensando: «No, no puedo permitir que en esta armonía universal mi presencia, con pensamientos y sentimientos hostiles, sea un acorde desabrido. Reconciliación sí, conflicto no», dijo en voz alta. «El amor une, la aversión separa y la admiración es el pórtico del amor», pensaba. Al pasar un día por un senderito, se encontró súbitamente con un escuerzo que daba torpes saltos. Al instante sintió repugnancia y apartó la vista, y luego, como para redimir su falta y dar una satisfacción al batracio, estuvo mirándolo largo rato y con gran cariño. En general, profesaba especial ternura a las criaturas más repulsivas y débiles. Conocía y distinguía por su propio nombre, con su perfume y colores específicos y sus características vitales, todas las plantas y arbustos del bosque: jara, mirto, enebro, espino, mimbre, enredadera, boj. Ante cualquiera de ellas se detenía admirado, se inclinaba y olía, y por cada una daba gracias al Señor porque ellas no saben hablar, pensaba. Se emocionaba mucho con las luciérnagas, cuando aparecían y desaparecían ante sus ojos como estrellas errantes. ¿Cómo conseguirían encender esa luz?, se preguntaba. ¿La llevarán encendida también durante el día? No, se respondía. Seguramente ellas duermen durante el día. También los saltamontes le causaban gran admiración. Permanecía largo tiempo estudiándolos. Sentía estremecimiento ante sus formidables saltos. Tan diminutos y tan fuertes, pensaba. Si yo diera un salto proporcional, llegaría a la altura del subasio, o por lo menos a la altura de la roca. Había veces, sobre todo de noche, en que quedaba quieto como en una estática implosión en el mar de la vida. En aquella complejísima sinfonía percibía distintamente las diferentes voces, lamentos y reclamos de los batracios, los insectos y de todas las criaturas de Dios, al mismo tiempo que percibía el correr de la savia en las arterias vegetales. Se sentía profundamente realizado. Los predilectos. Aquel día, bajando de la ciudad y después de dedicar 4 horas a sus queridos leprosos de San Salvatore, regresaba lentamente el hermano a Santa María de los Ángeles. Aquella serenidad habitual había desaparecido de su rostro y una tenue tristeza velaba sus ojos. Su caminar era como el de quien se siente turbado bajo el peso de pensamientos tristes. Alberto, aquel mendigo que respondía con bendición a la maldición de Bernardone, y otros 3 mendigos más,
habían buscado al hermano para desahogarse y contarle sus cuitas. Cuando iba contigo, decía Alberto, todos me miraban con simpatía. Ahora vuelven la cara a otra parte. El podestá ha dado una orden para nosotros, solo en determinado sector y a determinadas horas. Hay veces, continuaron los mendigos, en que las estrellas nos sorprenden con un sorbo de agua y 4 aceitunas. Pero hay algo peor, hermano Francisco. Prefiero la sonrisa a la comida y el cariño a la limosna. Cuando la gente nos da, la mayoría lo hace con repugnancia, con desdén, de mala gana, extendiendo el brazo y apartando la vista. Eran estas cuitas las que habían robado la alegría al hermano. Siempre tenía sumo cuidado de no caer en el pecado del menosprecio, ni siquiera con el pensamiento. Pero esta vez estaba sombrío y dejaba paso libre a pensamientos oscuros. Siempre lo mismo, dijo con voz alta y amenazante. La gente se empequeñece ante los grandes y se engrandece ante los pequeños. Yo también lo hacía, añadió bajando la voz. Tocan a la puerta, salen a abrir, seguía pensando el hermano, y en la medida en que sube la alcurnia del visitante, sea por el vestido, la fama o la belleza, en esa misma proporción suben la sonrisa, la ceremonia y la cortesía de los anfitriones. En la medida en que va disminuyendo la categoría del visitante, las gentes van rodando cuesta abajo desde la cordialidad a la frialdad, de la frialdad a la desatención, de la desatención al desdén. Desnudos nos echó el Señor a este mundo. Y no hay categorías. Lo demás son convencionalismos y vestimenta artificial. ¿Cuándo llegará el día en que los hombres valoren la desnuda sustancia de hijos de Dios? Y levantando la voz, pronunció estas frases. ¿Qué gracia tiene amar al amable, venerar al venerable, gustar la belleza de la persona hermosa o arrodillarse ante el campeón? El dinero clasifica, levanta murallas de acero entre hermanos y hermanas. Iba a decir, maldito el dinero, pero se contuvo. A pesar de todo, más horror sentía al desprecio que al dinero. El vestido clasifica, siguió pensando. La fama clasifica y la belleza también. Al diablo con todas las clasificaciones, pensó. ¿Qué les espera a todos los hijos de Dios que no tienen dinero, belleza, títulos, salud o fama? El olvido y el desprecio. Nunca se le había visto tan alterado. Su respiración era agitada y había un fulgor de ira en el fondo de sus ojos. Sentía que todos estos pensamientos le hacían daño. No se sentía bien con estas reflexiones, pero no las pudo evitar. Eran como una fuerza venida de fuera y extraña a sí mismo. Llegó a la ermita de Santa María. Algo le decía que la paz había huido como paloma asustada. Nunca, pensaba, el corazón puro debe dar paso libre a la ira, ni siquiera en nombre de las banderas sagradas. Sentía necesidad de reconciliarse, pero ¿con quién? No lo sabía. Después de meditar un momento, dijo: Me reconciliaré con la Madre Tierra que sostiene en pie y alimenta a todos los hijos por igual. Y, diciendo esto, se arrodilló lentamente. Después, estampó un beso pausado en el suelo. Luego, siempre de rodillas, apoyó la frente en el suelo y permaneció en esta posición largas horas. Por lo demás, esta era su postura favorita para orar. Y dijo: Mi Dios, primeramente pon la mano sobre el corazón de tu siervo para que recupere la paz. Sácame la espada de la ira y cúrame la herida. Sosiega mi corazón y mis entrañas antes de que tu siervo pronuncie palabras graves. En esta tarde de oro, en tus manos de misericordia deposito estas rosas rojas de amor. No despreciaré a los que me desprecian. No maldeciré a los que maldicen. No juzgaré a los que condenan. No odiaré a los que explotan. Amaré a los que no aman. No excluiré a nadie de mi corazón. Pero permíteme pronunciar ahora una nueva palabra y acéptala desnuda y sin atenuantes. Mis preferidos serán los preferidos. Cuanto más marginados de la sociedad,
tanto más promovidos serán en mi corazón. En la medida en que disminuyan los motivos de ser apreciados, tanto más serán amados por mí. Amaré sobremanera a los no amables. Y permíteme reservar el rincón más florido de mi corazón para los leprosos, los mendigos, los saltadores de caminos y los pecadores, y así tendré el privilegio de pisar sobre las pisadas mismas de Jesús. Humanismo. Efectivamente, estos fueron los favoritos de su corazón a lo largo de su vida, los marginados de la sociedad medieval, aquellos que, según los cánones del mundo, no eran atractivos o agradables. En los años de su juventud, el hermano había observado el mundo y la vida desde dentro y llegó a la conclusión de que en las relaciones humanas funcionan los polos de atracción. Una persona, pensaba el hermano, puede no tener belleza, dinero o bondad, pero puede tener fama. En este caso, la fama será el polo de atracción por el que esta persona será rodeada y estimada. Otra persona puede no tener fama, belleza, simpatía o bondad, pero puede tener dinero. En tal caso, su dinero será el polo de atracción. Otra vez será la belleza o la simpatía. Puede faltar todo, pero puede quedar la bondad como polo de atracción. El hermano vio que la gente nunca ama al hombre puro, la criatura desnuda. Aman las cualificaciones superpuestas a la persona, pero cuando comiencen a fallar, uno por uno, todos los polos de atracción y quede la criatura pura y desnuda, ¿quién la amará? ¿Quién la mirará? ¿Quién se le aproximará? Solo un corazón puro y desinteresado, pensaba el hermano. Corazón puro es aquel que ha sido visitado por Dios. El hermano vio que, normalmente, si el corazón no ha sido purificado, el hombre se busca a sí mismo en los demás. Se sirve de los demás en lugar de servir a los demás. Siempre hay un secreto e inconsciente juego de intereses. El caso más patente es el de los políticos que siempre proclaman estar interesados por los pobres. Pero de hecho, generalmente, los pobres son su centro de interés. Se sirven de ellos, como trampolín, para promoverse a sí mismos, crearse una figura social y, por ende, medrar económica y profesionalmente. Y si alguna vez fallara este interés, los políticos abandonan a sus pobres con hermosas explicaciones, y los pobres quedan siempre a la intemperie en espera de corazones puros. ¿Humanismo? Humanismo es el culto o dedicación al simplemente hombre, a la criatura desnuda de atavíos y carente de polos de atracción. Es imposible el verdadero humanismo allá donde no exista un proceso de purificación del corazón. Sería largo de explicar eso, pero humanismo puro no puede existir sin Dios, salvo a escala reducidísima. Hoy por hoy, solo Dios puede hacer la revolución del corazón, invirtiendo los juicios de valor, derribando instalaciones y apropiaciones y levantando escalas de nuevos intereses. Por eso hay tan pocos verdaderos humanistas y por eso los pobres quedan siempre frustrados en sus esperanzas con un montón de palabras vanas en sus manos. En la historia de la humanidad pocos hombres han habido tan humanistas como el hermano de Asís. Puso veneración donde no había motivos de veneración. Puso aprecio donde no había motivo de aprecio. Amó de forma sobresaliente a los que no eran amables. Cuanto menos polos de atracción había en las personas, en proporción inversa aumentaba su cariño. En esto, como en todo, no hizo más que seguir el ejemplo de Jesús. A lo largo de este libro nos encontraremos a cada momento con emocionantes episodios en que veremos resplandecer el humanismo del pobre de Asís.